Y los chicos reciben las ondas densas y mecánicas de estos buenos señores y señoras que con el mejor de las intenciones, les van minando el alma. Entonces, ¿qué se espera de un chico o una chica que tiene que pasar 5 días a la semana, 9 meses al año, durante 12 años, recibiendo ese mensaje? De lo que llamamos pensar, que tú te refieres en el aula, pero yo lo voy a llevar a cada uno de nosotros, es en realidad repetir con eficacia algo que otros ya pensaron. Y esto es lo que va modelando, vamos a decir, nuestra identidad. La educación es para los tres centros, porque si no, se anula la parte realmente consciente del joven para poder ver. Hay que ser. Y que de algún modo el sentido de educar debería ser preparar para ese futuro imprevisible. Y quizás como la civilización como la conocíamos ha llegado a su fin, ¿no? Entonces lo que vemos son estructuras vacías, un decorado que sigue en pie, aunque la obra ya se ha terminado. Digamos que para mí no se puede fundar lo nuevo dentro de lo viejo. Exacto. Y no es que haya que corregir el sistema, es que hay que dejarlo atrás. Una toma de poder no es una revolución, es un golpe de Estado. Pero la revolución ocurre en la mente de las personas. Federico, amigo, muchas gracias por estar aquí y conversar con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Bueno, te hemos invitado porque creo que hay un tema que para mí es inevitable cuando hablamos de desarrollo humano y es la educación. Entonces, ¿qué significa educar y qué es lo que realmente se educa? Porque si observamos con atención nuestras experiencias más tempranas, es decir, las que nos han formado, las que nos han condicionado, vemos que mucho de eso sucedió en ese espacio, en eso que llamamos educación, donde de algún modo se establecieron muchas de nuestras creencias, nuestras imágenes internas, y no sé, tal vez también ahí esté la posibilidad de transformarlas. Y por eso quería tener una conversación como esta, que creo y me parece muy necesaria. Ya sabemos que la mayor parte de lo que se transmite en los sistemas educativos no está orientado hacia el crecimiento interior. Y por eso está hoy con nosotros Federico Balsa, alguien que ha vivido esta tensión desde dentro. Como él dice, ha estado en ambos lados del mostrador. Y Federico ha sido docente por más de 30 años en diferentes contextos, tanto en el sistema oficial argentino como, si no recuerdo mal, en el sistema auspiciado por la Universidad de Cambridge y también estadounidense. Y creo que conociste las enseñanzas de Gurdjieff en el año 82, el mismo que en el que empiezas a enseñar. Y esto de algún modo marcó tu vida personal y tu labor docente. Y aunque Federico es muy humilde y no se considera un experto en educación ni un referente del cuarto camino, y como veremos en esta conversación, no es tan así, eh, él habla desde la satisfacción del artesano que ha trabajado a fondo en su oficio, y en este caso en ambos oficios. Y lo que Federico trae consigo no son teorías, sino, vamos a decir, comprobaciones que pueden ayudarnos a mirar
más de cerca este cruce entre educación y trabajo interior. Así que, Federico, no sé por dónde empezamos a cortar la tarta. ¿Por dónde empezar una conversación así? Bueno, yo voy a resonar con algo que no tenía preparado, pero que, como decimos acá en Argentina, me la diste en bandeja, me la serviste en bandeja. En una revista humorística de mi juventud, Satiricón se llamaba, traía pequeños dichos al pie de la página. Y uno que siempre me dejó marcado fue: si está en un callejón sin salida, salga por la entrada. Y la verdad es que uno escucha colegas, padres de alumnos, expertos, digamos, académicamente calificados, y parecen describir un callejón sin salida. Y uno va leyendo en los medios estrategias, diagnósticos, experiencias, algunas más exitosas, otras menos. Y a raíz de esto, empecé a ver, cuando me jubilé, cuando llegué a la edad de retirarme, hace 9 años, empecé a escribir un ensayo que ni se convirtió en un libro, ni se va a convertir en un libro, por lo que creo, pero lo he compartido con diversas personas, colegas y exalumnos, y no voy a entrar en los tecnicismos de ese ensayo, que cualquiera que lo quiera leer estaré encantado de facilitárselo, pero no es el foco que quiero compartir hoy. Y esto me ayudó, el ir escribiendo me ayudó a ir descubriendo más cosas, ¿no? Y tu generosa invitación, Jorge, me llevó también a ordenar un poco mis reflexiones. Y identifico, no sé si 3 o 4 ejes, ahora voy a descubrir cuando termine de enumerarlos, que marcarían los temas más candentes, más acuciantes de qué es lo que está mal con la educación que brindamos a nuestros jóvenes, la educación secundaria, qué es lo que está mal y qué es lo que se puede arreglar o mejorar o transformar. No solamente qué, sino cómo, específica y concretamente cómo. Ahí está la parte un poco más árida que reservo para los que tengan interés en leer el ensayo. Pero lo que propongo como charla, como intercambio aquí, Jorge, es que podemos establecer un contraste muy interesante entre las visiones que tienen distintas personas, o en general el común de las personas, sobre estos temas que voy a enumerar, y la que aporta el señor Gurdjieff a través de sus enseñanzas, aplicadas específicamente a estos temas. La primera pregunta que realmente es acuciante es: ¿por qué más de la mitad de los egresados de colegios secundarios no tienen capacidad de comprensión de texto satisfactoria? Quien escuche esto
especialmente si no está en el gremio, ¿no? Pero puede decir, no, eso es exagerado. Bueno, todo lo que tiene que hacer es estudiar. Y en mi caso, proviene de comentarios hechos por padres. Siempre di clase, casi siempre di clase en colegios de muy alto poder adquisitivo, entonces 2 veces al año me reunía con los padres, como suele hacerse en todos los colegios. Eran casi todos o dueños de empresas o ejecutivos, y todos se quejaban de eso, se quejaban, tomamos un joven y no comprende el texto que le damos cuando buscamos evaluar. Y no saben hacer operaciones matemáticas básicas. Me quedo impectore un comentario específico con respecto a esta cuestión. Pero la segunda es por qué todas las campañas, sin excepción diría yo, que buscan la prevención del consumo generalizado de alcohol y de drogas que existe en los colegios, fracasan. ¿Por qué fracasan? Pues el señor Gurdjieff tiene la respuesta y la solución, por supuesto. Es decir, una vez más, no hablo de estadísticas. Cualquier docente que camine con los oídos abiertos y los ojos haciéndose que no está oyendo por un corredor de la escuela, yo escuché este comentario entre dos jovencitas de 16 años. Una le dice a la otra, mirá, no, yo no te puedo aconsejar en esto que me estás preguntando. Es algo muy delicado. Esto vos lo tenés que hablar directamente con tu dealer. Como si estuviera diciendo con tu psicólogo, con tu médico. Lo más natural. Y estamos hablando de un colegio con padres profesionales, un colegio donde se rezaba el Padre Nuestro todas las mañanas, cantábamos himnos anglicanos, todo visto de afuera perfecto. Pero, ¿por qué? Tercer factor, ¿por qué es tan estrepitoso el fracaso de las campañas de prevención del bullying? Otra cosa que yo oí, que quizá muchos padres jamás sospecharían que existe, y no sé si llega a los directivos, pero después de ver una película mostrando cómo un chico de 13 años fue llevado al suicidio por el bullying, el acoso escolar, ¿no es cierto? Yo escuché un muchacho de 13 años, carita angelical, acercarse a la víctima tradicional en ese grupo y le dijo, prepárate, porque vos vas a ser nuestro nuevo Billy. No recuerdo si era Billy el protagonista de la película, pero vale. O sea que el efecto de la película fue exacerbar el sadismo. Todo lo contrario de lo que, con buenas intenciones, quienes hicieron la película y quienes la muestran, estaban esperando. Entonces, creo que me voy a quedar con estas 3 por ahora. Tengo más. Pero el día tiene solo 24 horas, ¿verdad? Lo que sí es algo que le debo a la enseñanza de Gurdjieff, es algo que él describe
como la actitud que debe tener cualquier persona que desea reformar algo en el mundo, que él vea que está mal. Quienes hayan leído relatos de Belcebú a su nieto van a recordar perfectamente el primer descenso, creo que es cuando un joven de la tribu de Belcebú quiere reformar y salvar lo que él veía era una situación injusta, y entonces creo que era el rey Apolis, me corrige Jorge si. ¿Y qué pasó? Se fue con la primera fuerza y fracasó estrepitosamente porque no tuvo en cuenta todos los factores, y todos los factores siempre implican todas las fuerzas. Pero para poder ver que hay otra fuerza, que hay fuerza, uno tiene que primero haber recibido la idea, luego haber practicado como se orienta, se sugiere en cualquier grupo Gurdjieff, y luego en pequeñas situaciones de la vida, ver qué sucede cuando me voy detrás de una primera fuerza, que cuando integro y veo, porque ¿qué es conciencia? Conciencia es ver más, es eso. Es ya ver de antemano que, como diría el señor Gurdjieff, o parafraseándolo, que el pavimento se va a mojar y va a estar mojado, porque si está lloviendo, cuando salga el pavimento estará mojado. Entonces, si yo voy a la carga con la mejor intención y digo, vamos a reformar la educación en el colegio, porque todos los retrógrados y todos los conservadores nos tienen a los niños aprendiendo como robots, y nosotros vamos a hacer todas las nuevas técnicas. O un conservador va a decir, no, tenemos que mantener las viejas formas porque todo este facilismo demagógico y enloquecido de los izquierdistas lo único que hace es que los. Y luego están los nihilistas. Todo esto lo fui construyendo de conversaciones en la sala de profesores. Cuando uno toma café, habla de fútbol, o se hace el que habla de fútbol y trata de trabajar interiormente y tratar de elevar un poco acá decimos el piné. Entonces, los nihilistas dicen, realmente no sé de qué estamos hablando, es la naturaleza humana, es la situación del hombre, todo se va al tacho, nada tiene sentido, vivamos el hoy, vivamos el momento, etc. Y los chicos reciben las ondas densas y mecánicas de estos buenos señores y señoras que con el mejor de las intenciones les van minando el alma. Una vez realicé un experimento que no me lo indicó ningún responsable de grupo, pero pude haber sido perfectamente. Cité en un par de ocasiones a exalumnos. En un caso era un exalumno y una exalumna, en otro caso eran dos exalumnas que recién habían graduado, y les dije, ¿cómo? Me dijeron que querían un contacto. Yo les dije, bueno, tomemos un café. Y cuando empezaban a contarme, no, porque yo ahora estoy estudiando, no me cuentes, no quiero, no me hables más de estudio, no me interesa qué estás estudiando, quiero saber cómo va tu vida, qué te hace feliz, qué. Y se quedaban, porque salía del esquema de qué es aquello de lo cual uno tiene que hablar. Lo cual viene a cuento de lo que nos enseña el señor Gurdjieff,
de las tipologías y los centros. El docente, y yo era uno de ellos, cuando me inicié y me fui domesticando, digamos, o refinando con los años del trabajo, es alguien que vive totalmente en el centro intelectual, realmente. Ve la realidad a través de eso. Está desconectado de su cuerpo. Ciertamente cuando da clase se desconecta de su cuerpo y de un sentimiento real. Y ese es el mensaje que reciben los jóvenes de, bueno, así es la realidad. La realidad es vivir en el intelecto. Ellos pasan más horas del día con nosotros colectivamente que con sus padres. Entonces les dije, yo soy como el gerente de una fábrica de autos que a ustedes les vendió un auto defectuoso. Y tengo que hacer el recall acá, que traer de vuelta el producto. Díganme, ¿a ustedes alguna vez les pasa que quieren decidir qué hacer, qué les parece importante para su vida y se quedan paralizadas? Sí, sí, porque nosotros somos una generación que... No, eso fuimos nosotros. Pues nosotros nos pasamos diciéndole a ustedes entre los 6 y los 18 años, así es como hay que hacer. Tienen que ser un profesional exitoso y si van a hacer arte tiene que ser un artista exitoso, o sea, todas cosas del ego. Y si no, tienen que ser un docente como yo, que no soy empresario exitoso, no soy artista exitoso, pero yo me brindé noblemente a la educación. Y recibía ese cóctel egoico. Yo digo, y yo sé que yo eso lo he transmitido y por eso lo quiero reparar en esta conversación. Luego les digo, ¿y no les pasa muchas veces que se pescan a sí mismos comparándose todo el tiempo con otros? Y envidiando al que está mejor. Sí, bueno, por eso la naturaleza humana, una de las dos que es muy católica, digo, no, es el pecado original. Digo, no, eso fuimos nosotros también. Porque ¿qué dirías de una familia con 3 hijos y todos los años en Navidad dicen, acá está Pepita, nosotros estamos muy orgullosos de ella, una vez más se ha ganado los primeros premios en el colegio. Y acá está Juancho, que bueno, más o menos hace lo que puede, y bueno, y de Pepe y de Pedro ni hablemos. Pero imagínense si eso sucede en una familia, el psicólogo los manda a todos a internar, a los padres, no a los chicos. Sí, pero entonces, ¿qué estoy diciendo? Que tal como funciona la escuela, es una familia disfuncional, donde la característica, esto hablo como lector, lego, no que me arrogue saber nada de psicología, pero el famoso doble mensaje contradictorio. Ese doble mensaje es el central y ese es la raíz que hay que atacar y que nos dice el señor Gurdjieff cómo atacarla. Es, por un lado, decir, aquí estamos para educar a todos y todo el que se esfuerza va a llegar. Pero uno está aplicando un programa de estudios que fue diseñado ya para el 30% de los alumnos, aquellos con potencial universitario. Y cualquier docente, y cualquiera que haya sido alumno y haga memoria, de 30 alumnos, nunca hubo más de 8 o 10 que seguían bien así el tema. El resto más o menos. Y el 40%, cero alás, decimos acá. Entonces, ¿qué se espera de un chico o una chica
que tiene que pasar 5 días a la semana, 9 meses al año, durante 12 años, recibiendo ese mensaje. Es de extrañar que algunos se vuelvan violentos, que otros... Yo no digo que eso explique todos los fenómenos. Yo estoy viendo, he recibido respuestas de que lo mío es un hipérbole, que estoy exagerando, como no lo han visto de cerca y ya no se acuerdan, como dicen que las mujeres que tienen un bebé tienen, gracias a Dios, una amnesia, porque si no nunca volverían a tenerlo con respecto al dolor que padecieron, ¿no es cierto? Pero el que lo ve y tiene la desgracia de tener un poco más de conciencia, no puede hacer oídos sordos a eso. Como mínimo, en el esquema actual no ayudamos. Ahora, ¿cómo hace uno para transmitir esto? ¿Cómo hace uno para contagiarlo? ¿Qué indica la enseñanza de Gurdjieff? Y lo que él indica es que el primer paso, perdón, esta es mi interpretación, yo no soy quien para decir lo que indica Gurdjieff, ¿no? Para mí, lo que yo recibí es respeto por el otro, consideración exterior. Entonces, tanto el colega, llamémoslo de izquierda, estoy desactualizado con qué términos se usan, pero digamos, que quiere aplicar innovaciones, como por ejemplo, no pongamos más notas, no pongamos números, el niño es un alma inmortal, no debe, no. Y los padres se horrorizan por los padres, lo único que quieren es que su hijo tenga un empleo a los 18 años, o que pueda entrar a una universidad a los 18 años, según el estrato en que está cada uno. Entonces, jamás puede prosperar una reforma que no tome en cuenta esa segunda fuerza, que son los padres. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que iluminar a los padres. Ahora, por otro lado, están los conservadores, y ellos honestamente dicen, no, lo que pasa es que hace falta más mano dura, hace falta volver a lo tradicional. Pero uno lo ve, comprende que eso tampoco es la solución, porque impone al docente la situación de aplazar a 2/3 de los alumnos, cosa que se podía hacer antiguamente, hace 50 o 70 años, porque igual no iban las personas al colegio, los chicos, los únicos que iban eran los que ya eran inteligentes, llamémoslo así, con ese tipo de inteligencia. Entonces lo primero es respetar. No voy a decir, este es un izquierdista que no sabe de qué habla, o este es un conservador, es un retrógrado, sino tratar de encontrar qué es, cuál es mi meta con esta persona, con este colega y sobre todo con este directivo y sobre todo con este ministro de Educación. ¿Cuál es mi meta? Mi meta tiene que ser demostrarle a él que hay una manera de educar que va a solucionar los problemas por el cual a él siempre lo están culpando. Que si aplica una actitud que tome en cuenta que hay chicos con más tendencia al centro intelectual, otros al centro emocional, otros al instintivo motor, y que en una clase hay que dar posibilidades de logros a los tres.
y que el mensaje de la escuela tiene que ser en los hechos. Aquí educamos a todos. En mi caso, yo cometí una especie de trampita. Yo les decía a los alumnos, a mí no me interesa si aprenden la materia, en absoluto. Y si les va mal en una prueba, tampoco, no me molesta, no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es que trabajen. Entonces los hacía repetir a coro. You work, you pass. Eso me repetían, you work, you pass. Entonces, cada tanto, cuando cambiaba, los profesores, los directivos británicos venían con contrato cada 3 años y me llamaban a la oficina y me decían, ¿sabe qué andan diciendo los chicos de noveno? Que usted dice que los exámenes internacionales no son importantes. No, seguramente están mintiendo, pero quiero que usted... No le han mentido, es lo que les digo. Entonces, esto no significaba bajar el nivel de exigencia. Tenían que trabajar como no habían trabajado nunca en su vida. Y yo conseguía que trabajaran chicos que lo hacían porque comprendían que a mí me importaba que ellos trabajaran, aunque lo que escribieran fuera algo que no estaba al nivel de un futuro alumno universitario. Pero ¿por qué todos tienen que ir a una universidad? ¿Por qué la cultura pasa solo por eso? Al mismo tiempo, no desvalorizarlo. El que puede rendir para ese nivel, pero estimularlo desde ya. Pero la nota, lo que ellos vivían conmigo, aunque sabían que yo lo hacía un poco en secreto, y mis jefes sabían que yo lo estaba haciendo también, es la nota se gana por el trabajo, no por el coeficiente intelectual innato con el cual uno nació, porque terminamos haciendo eso. Damos un galardón al que tiene un alto coeficiente intelectual. Punto. Y quizá alguna mención, bueno, pero este se esforzó, pero siempre hay algo condescendiente. No, la educación es para los 3 centros. Porque si no, sucede lo que explica el señor Gurdjieff, que se anula la parte realmente consciente del joven y es reemplazada totalmente por la mente formatoria. Y la mente formatoria no se conecta con la conciencia moral. La conciencia moral requiere primero una alineación de centros. Y el sadismo, bueno, dice, me escapo un poco a Erich Fromm aquí. Erich Fromm dice que todos, muchos recordarán en El miedo a la libertad. Claro, yo cito libros que estaban de moda cuando yo era joven, ¿no? Pero en El miedo a la libertad, él dice que el drama existencial, el angst, es la separatidad y que la manera sana de vencer la separatidad, esa sensación de que uno está solo en el universo y sin nada que lo sustente, se supera con amor y con trabajo creativo. Pero la forma desviada que uno observa incluso en las civilizaciones que decaen es la cultura orgiástica, la cultura narcótica y el sadismo. Porque el sádico, él trataba de explicar el nazismo a través de esto también, era esa época. El sádico, en el momento que causa un daño, siente que existe, siente que no está solo en el universo. Ahora,
de lo que me acusan de hipérbole es cuando yo digo, si un chico está permanentemente excluido del círculo áureo de las explicaciones, de la comprensión, del trabajo creativo intelectual, que es una gloria y que no lo tenemos que sacrificar, no lo tenemos que sacrificar, no es O, es I. Es de sorprenderse que busque confirmación de que es alguien que es especial, estableciéndose como el sádico. Por ejemplo, entonces, con los años pude comenzar a adoptar una actitud más respetuosa y compasiva, en el buen sentido de la palabra, por mis colegas y mis superiores. Y las diabluras que yo cometía como Mullah Nasreddin, porque es una invitación a las diabluras, una vez un chico de 14 años, de un padre muy, muy, muy estricto, le habían secuestrado el celular. Y tenía que ir el padre al colegio a retirarlo. Y vino pidiéndome casi con lágrimas en los ojos que por favor le rescatara el celular porque el padre lo mataba. Entonces fui a la secretaria del director general y le dije, vengo a llevarme el celular del fulano. El único que podía hacer eso era el que lo había retirado en primer lugar. ¿No? Y la secretaria inocentemente pensó que era yo que se lo había retirado. Entonces me lo dio. ¿Qué te digo que el director general, un escocés, que dicen que los escoceses no pierden los estribos? Sí, los escoceses pierden los estribos, pero me gritó delante de los chicos. Y y en ese momento yo percibí con él que él veía que yo no lo temía, no le tenía miedo, pero al mismo tiempo que no lo desafiaba y que conocía las reglas del juego y que él tenía que hacer ese acting para demostrar su autoridad, o etcétera, porque él tiene sus jefes, que son los de la comisión directiva. Y le dije, mirá, acá tuvimos un problema de comunicación. No me digas eso, yo te conozco. Vos sabías perfectamente que no podías hacer eso. No, no yo no vi ningún memorándum, en esa época eran memorándum, ahora son mails, donde dijera eso. No. Y entonces sentí que con estar presente yo, sintiendo mi mano cuando él me gritaba y sintiendo compasión por él, estaba dándole una ayuda a él y una ayuda a los chicos que estaban mirando. Y ciertamente al chico que zafó de que su padre lo castigue. Entonces son muchas las oportunidades que uno tiene para aplicar el trabajo en cualquier ámbito, pero en este absolutamente, ¿no? En lo concreto. Yo sí que estuve mirando tu ensayo. Ah, Y bueno, hay una cosa que me llamó la atención, sobre todo porque cuando yo comencé el trabajo, yo conocí el trabajo del señor Gurdjieff a través de una persona que me dijo, si quieres aprender a pensar, tienes que conocer el trabajo del señor Gurdjieff. Y ahora que hablabas del centro intelectual y esta idea de lo que llamamos pensar, que tú te refieres en el aula, pero yo lo voy a llevar a cada uno de nosotros,
es en realidad repetir con eficacia algo que otros ya pensaron. Ujú. Y esto es lo que va modelando, vamos a decir, nuestra identidad. Y en este caso, para un docente, la identidad del alumno. Entonces se me vino a la mente también una frase de los relatos de Belcebú, donde se dice que los seres humanos ya no saben lo que es razonar con lógica objetiva. Ujú. Entonces, parece que hemos sustituido la experiencia del pensamiento por una especie de reflejo condicionado, y que es disfrazado de inteligencia, ¿no? Ujú. Bueno, yo no iba a entrar en esto, pero me has provocado. Veo que... Porque ahí está la clave de la solución. Una herramienta maravillosa que tenemos hoy en día es la cantidad de ideas que eran inéditas y revolucionarias en la época de Gurdjieff, en el 20, en el 30, hasta el 40, y que hoy en día han entrado a lo que los ingleses llaman el mainstream, ¿no? No sé, la cultura oficial, digamos, ¿no? Una de ellas es el pensamiento crítico. Ahora, si uno busca en Internet definiciones de qué se trata el pensamiento crítico, uno va a encontrar una serie de características y hay una sola que queda perdida entre el montón. Y yo digo porque no la conocen, no la han vivido, que es la capacidad de ser consciente de los propios condicionamientos y prejuicios y trascenderlos para poder mirar en forma objetiva la cuestión a resolver. Todas las demás destrezas, analizar datos, relacionar, sacar conclusiones, conectar una conclusión con otra, inducción, deducción, todos los demás la puede hacer una máquina, una inteligencia artificial infinitamente mejor que un ser humano. Pero este gesto que requiere de un organismo viviente, latiente, de poder ver los condicionamientos, para poder ver hay que ser. Entonces, lo que yo llamaría formación docente, que generalmente son técnicas maravillosas. Ahora, si usted utiliza este método o este video, o si se disfraza de payaso, o si lo que sea, no. Me acuerdo que en la década del 60 se hablaba que en China entrenaban lo que ellos llamaban médicos descalzos. Esto lo leí en el Reader's Digest en el año 60 y pico. O sea que no es propaganda marxista. Pero ellos sabían que no tenían presupuesto para entrenar médicos, estudiaban cuáles eran las necesidades médicas en cada aldea, en una aldea remota, y mandaban estudiantes preparados específicamente para ese menú de, bueno, yo digo hacer grupos Gurdjieff descalzos. Entonces, ¿qué sería un grupo Gurdjieff clandestino? La clave es
pensamiento crítico, que nadie le enseña realmente a los docentes. Y tener reuniones de grupo, serían como reuniones de grupo, con tareas. Esta es la parte que puedo compartir acá. La otra, que es más aburrida, que cómo diseñaríamos el boletín y demás, a mí me apasiona, pero los que quieran lo pueden leer en el ensayo. Entonces, semana a semana, o si se quiere, quincena a quincena, todos los docentes tendrían unos minutos de tareas e intercambio sobre pensamiento crítico. Y habría que ser, otra vez, como dice el señor Gurdjieff, respetuoso. No entrar diciendo, porque yo soy del grupo Gurdjieff y yo les digo que lo que ustedes hacen no es realmente todo lo que dije yo acá, ¿no? Pero callar no es siempre mentir, ¿no? Uno calla, es discreto. Bueno, está, tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Pero de esa manera es un paso en la dirección de que los docentes tengan pensamiento crítico. Ahora, hay personas que pasan 40 años en el grupo Gurdjieff y uno comprende que todavía no han llegado a una observación real, mucho menos a un recuerdo de sí. Sin embargo, siguen intentando, pues a esos también hay que tenerles paciencia. Una vez el hombre que trajo el trabajo a Buenos Aires, Carlos Maxgelayovich, casado con Daphne Ripman, que había estado con Madame Ouspensky en Mendham. Un responsable más joven le dijo al oído, mientras uno de los concurrentes estaba narrando una experiencia, le dijo, está mintiendo. Y Carlos le dijo, no está mintiendo. Está contando la experiencia que hubiera deseado tener y que, si persiste, va a tener algún día. Qué distinto, ¿no? Consideración exterior no deja lugar a condena. Que es otra cosa que yo hacía con los chicos. Jamás condenarlos. Llegaba a volar una mosca que pasaba cerca de un sinvergüenza, y yo le decía a los demás, chicos, ¿qué les parece si él, llamémosle a Pepe, se pasa el recreo conmigo? Sí, profesor, sí. Háblele de Buda, de Cristo. Mientras ustedes están charlando con las chicas o jugando a la pelota, él va a estar conmigo recorriendo que todos se porten bien. Y les hablaba. Entonces ellos lo que percibían era que el castigo estaba, pero no había emoción negativa. Pero para eso yo primero tenía que observar la emoción negativa que sí nacía. Pero todo eso que yo recibí de mi grupo Gurdjieff, ¿por qué un pedacito no puede entrar en la capacitación docente? Eso por un lado, eso es una parte. Ahora, otra parte es cómo llegar a los que deciden. Un ejemplo que siempre me inspiró mucho es Robert Owen. Robert Owen en realidad era un dueño de fábrica que había llegado a ser el dueño de la fábrica porque había empezado de abajo, era muy talentoso,
Se casó con la hija del dueño, pero tenía su mérito. Fue el primero que dijo que los niños no debían estar trabajando en la fábrica. Estamos hablando del siglo XIX, principios del XIX, fines del XVIII-XIX. Y construía escuelas para los niños. Y en esa época todos los dueños de empresas decían, imposible, si los niños no trabajan, si no podemos contratar niños, no fundimos. Pues él demostró que él no permitía que trabajaran niños, construía las escuelas y no se fundía, sino que al contrario prosperaba. A partir de eso, los miembros del Parlamento del Partido Laborista empezaron a visitarlo y con esa evidencia generaron las leyes que establecieron que era obligatorio para todas las fábricas. Bueno, esa parte eso es como diverge del tema educativo en sí mismo, pero es importante, Owen, estudiarlo porque él se ocupó de la educación. Entonces, los padres que temen los cambios, si el ministro de Educación lo avala, si está en la ley, lo van a aceptar, porque van a estar tranquilos que todos están iguales. No es que sus hijos están yendo a una escuela que está bajando el nivel o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, un alumno, para poder acceder a un certificado de estudios, tiene que poder hacerlo cada uno con un menú distinto de materias. Y evidentemente, el que tiene una mente analítica como para poder a los 18 años aprobar un examen de ingreso a ingeniería, iba a tener un boletín donde figura esa opción. Y el que no, en lugar de pasarse las horas corriendo una carrera que ya es jugando un juego donde los dados ya están cargados contra él, se lo va a obligar a trabajar más que nunca, pero o en cosas prácticas manuales y en destrezas matemáticas o de comprensión de texto, justamente, que el otro lo necesita. Y hoy en día con la tecnología, poder tener actividades simultáneas dentro de una misma aula se puede hacer perfectamente. Como se hace en las escuelas Montessori. Mi hijo fundó una escuela Montessori en Uruguay y es actualmente el director de la escuela que fundó. Pero ya el perfil de padre que manda a su hijo a una escuela Montessori acompaña, pero no se puede exigir eso de la mayoría de los padres. Es imposible. Van a querer siempre buscar cuál es el programa oficial. Pues bien, nuestra misión es llegar a la corte, como decían los Mevlevi. Esto lo ilustra Bennett muy bien, ¿no es cierto? Que transformó a Genghis Khan en menos de una generación. Ellos pusieron un representante de la orden en la corte y lo transformaron de un bárbaro en un patrón de las artes en menos de una generación. Es muy apasionante esa descripción que hace Bennett. Entonces necesitamos llegar al ministro de Educación. Y para eso necesitamos que el experimento funcione en una escuela piloto, luego en una asociación de escuelas pilotos. Estamos hablando de un proceso quizá de 10, 15, 20 años, pero donde haya un seguidor de las enseñanzas de Bourdieu, buscando no imponer, no convencer, sino compartir esta comprensión de qué se trata pensar y de qué se trata integrar las distintas tipologías. Bueno,
tenemos una ruta para seguir, ¿verdad? Compleja, pero como tú dices, es cuestión de tiempo. Y en pequeños núcleos. Hay un ámbito en el cual encontré especial ayuda. En un retiro nos introdujeron a la vivencia de los debates que me sorprendió muchísimo descubrir. Es una práctica del budismo tibetano. Entonces, para afilar sus neuronas, se enfrentan en una postura casi como de lucha, y uno dice una idea de la enseñanza, hace este gesto, y el otro tiene que barajarla y refutarla. Y no tiene importancia lo que realmente piensen al respecto. Durante muchos años yo fui el coach, el entrenador de debate en todos los colegios donde enseñé y de oratoria. Entonces, en un punto de mi carrera, dije, yo estoy harto de estar enseñando esto solamente en colegios de alta gama, con mucho presupuesto, donde los chicos van todo el día, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero que los debates ocurran en escuelas del Estado. Fue pensar esto y de golpe descubrir que el ministro de Educación de la ciudad era un exalumno mío, que a la sazón tendría, no sé, 45 años. Yo tenía ya casi 60. Bueno, los números me daban. Le dije mi propuesta y dijo, sí, sí, Balsa. Donde vayas, decís que vas de parte mía, te van a abrir todas las puertas. Entonces, durante 3 años, desarrollé, hacía todo yo, ¿no? Organizaba, hacía la capacitación de los docentes, la capacitación de los chicos, un programa que se llamó Debates en la Escuela, que también va a aparecer en el anexo del ensayo. Entonces yo tomaba una moción de debate. Se ha perdido el tradicional rol que tenía y respeto que tenía el varón en la sociedad patriarcal. Punto seguido. Eso es algo que debemos lamentar. Imagínate lo que es en el año 2013 que un joven o una joven de un colegio estatal defienda eso. Pero tenían que hacerlo porque en la primera ronda de debate te toca defender la moción mientras que el otro la ataca. En la segunda ronda de debate, contra otro rival, tú tienes que atacar la moción mientras que otro la defiende. Y mis colegas de las escuelas, que por un lado me veían con gran desconfianza porque sospechaban que yo sería conservador, porque el ministro era conservador. Nada más lejos de la verdad, pero no. Yo les decía, al final me creían, porque cuando uno dice la verdad terminan creyéndole. Y yo tomaba mate con ellos en la sala de profesores. Y decían, no, no es un espía, no es verdad lo que dice. Él quiere que estos debates ocurran en escuelas del Estado. Y venía el gran problema que se pone como imposibilidad. Es que el docente en una escuela del Estado va de una escuela a otra, tiene un turno a la mañana en un colegio, otra tarde en otro colegio, el tiempo no le sobra. ¿Cómo se puede hacer? Eso sí, se puede hacer en los colegios ingleses porque los docentes están a tiempo completo y aparte hay docentes contra. Todo el por qué no. Yo dije, muy sencillo. Hacemos que las rondas duren unos minutos menos y que los que trabajan en el turno mañana
tengan sus debates en el turno mañana y los que trabajan en el turno tarde tengan sus debates en el turno tarde. Entonces, de todos los colegios pueden participar, de los que se habían anotado como interesados, y los docentes estaban felices. Digamos, el docente, por lo menos en Argentina, vive colgado de los colectivos, yendo de una escuela a otra, pero esto lo querían hacer y con un diseño inteligente, como uno hace en los retiros. Uno lo que aprende en un retiro Gurdjieff es cómo coordinar los distintos equipos, cómo hacer que el tiempo rinda, cómo cocinar para 100 personas, cómo digitar los trabajos prácticos, cómo pensar las actividades, las tareas interiores. Son todas cosas que... y el programa duró 3 años. Y bueno, no sé si lo podré volver a reeditar, pero quiero decir con esto que bastó con que yo conociera a alguien en la corte y todas las puertas se me abrían. Y previo a eso, en el año 94, hice el primer modelo de Naciones Unidas de Argentina, también por un contacto y porque yo quería el debate que ocurriera. Entonces, parto de la base, y esto es especialmente cierto en América Latina, donde quizás la realidad y las estructuras son muy móviles, pero no, como dice Jean Gurdjieff, cuanto más difíciles las condiciones, más las oportunidades de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros como seguidores de la enseñanza de Gurdjieff tenemos la tarea asignada de conseguir 100 por cada uno. Tenemos que llevar la enseñanza a 100 personas. ¿Es un 100 metafórico? Buah, con los años, como dice también Steve Aronson, ¿no? Casi todas las cosas que uno leía en la enseñanza que parecían metáforas, no eran metáforas, eran literalmente así. Sí, yo creo haber recordado leer a Bennett algo así, que el problema de fondo no era como reformar la educación, sino para preparar al ser humano. Es decir, decía que lo que viene no se parece a nada a lo que hayamos vivido antes y que de algún modo el sentido de educar debería ser preparar para ese futuro imprevisible. Y quizás como la civilización como la conocíamos ha llegado a su fin, ¿no? Entonces lo que vemos son estructuras vacías, un decorado que sigue en pie, aunque la obra ya se ha terminado. Ah, qué perfecto. Sin embargo, se sigue educando, o seguimos viviendo y se sigue educando como si no lo supiéramos. Y se sigue formando personas para adaptarse a un mundo que ya no está. Entonces, es como que se transmiten habilidades para sobrevivir en sistemas que se están desmoronando. Entonces, tú que lo has visto, y como has dicho, se enseña a rendir, se enseña a planificar, se enseña a optimizar, cosa que ahora también la inteligencia artificial puede hacerlo. No es necesario el ser humano para esto. Pero no se enseña a ver con claridad, ni a soportar el no saber, ni a recordar quiénes somos. Entonces, digamos que para mí no se puede fundar lo nuevo dentro de lo viejo. Exacto. Y no es que haya que corregir el sistema, es que hay que dejarlo atrás. Entonces, esto a lo mejor nos obliga a preguntarnos qué tipo de ser humano es capaz de habitar una sociedad verdaderamente nueva. Pues es una pregunta que... Porque para que ese ser humano exista, obviamente se necesitan condiciones. Se necesita un entorno.
Se necesita un campo de resonancia donde algo de lo que es esencial pueda tener lugar. Entonces es como la preparación para vivir desde otro centro de gravedad. Yo siempre tengo una analogía. Cuando daba clase de historia, les preguntaban a los chicos, bueno, ¿dónde se gestó la Revolución Francesa? Y cada uno iba dando su visión. Yo decía, se gestó en salones de señoras aristocráticas que tomaban el té y querían codearse con los autores de la enciclopedia. Y fue allí donde, entre charlas con Lavoisier y con los que concurrían, se gestó la verdadera revolucionaria idea de cuestionar el derecho divino de los reyes. Porque una toma de poder no es una revolución, es un golpe de Estado. Pero la revolución ocurre en la mente de las personas. Y cuando el soldado siente que no hay un rey designado por Dios para defender, él simplemente se rehúsa a disparar contra la gente. Y en ese sentido, yo creo que Bennett marca una dirección, como tú dices, y los grupos Gurdjieff tienen la semilla de la revolución, una revolución en la mente, ¿no? A mí lo último que dijiste me ha dado material para pensar y no sé si no te robo la idea y la pongo en un ensayo. Bueno, no es mía, de Bennett, ¿no? En la mayoría. Sí, bueno, es algo que también es algo que obviamente yo siento, ¿no? Y a lo mejor, no sé, para terminar ya esta conversación, Mm, no sé, la reflexión de que quizás todo esto de lo que estabas hablando no es para hoy, ¿no? Sino es para lo que vendrá. Es decir, el trabajo de ahora es sembrar lo que quizás no veamos germinar. ajá. Y en eso para mí hay fuerza, para mí hay un sentido. Así que no sé si quieres añadir algo más para cerrar esta conversación sobre este tema, de Bien, sembrar al futuro. me quedo con tu bellísima imagen de sembrar. Realmente no. Pues Federico, ha sido un verdadero placer y podríamos estar aquí seguramente muchas horas conversando y saldrían mucho más temas y bueno, quizás espero que en otro momento y en otra ocasión podamos hacerlo. Sí, lo anhelo. Pues muchas gracias Federico por tu Gracias, tiempo. gracias a ti. Chao.